Y vamos a arrancar tenemos en la línea a Horacio Duarte, el actual secretario de Gobierno del Estado de México. Y es que hace unos días fue el primer informe de Delfina Gómez. Y bueno, en medio de la glosa vamos a hablar con Horacio. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Hola Nacho, buenas tardes, como siempre, a la orden, pues aquí para comentar temas del Estado de México. Horacio, bueno, pues un año ha pasado en un gobierno, el primer gobierno morenista, después de, bueno, obviamente un gran bastión priista, el último reducto de este partido. ¿Cómo lo has sentido? Finalmente también la inercia, si yo veo el sexenio que pasó con López Obrador y más o menos apenas van agarrando las cosas, ¿cómo ves tú finalmente como el conductor político del gobierno de Delfina Gómez este primer año? Pues mira, lo que hemos estado haciendo es, decimos nosotros, reconstruir el Estado de México. El Estado de México tiene una dimensión geográfica enorme. Somos 18 millones de habitantes, somos como 6 estados del país, con regiones, con diversidades, y lo que notábamos es que había un abandono del gobierno en las regiones. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es entender que el gobierno está cerca de la gente, que la gobernadora, al tener un trato sencillo, cercano a los ciudadanos, se han abierto las puertas del Palacio de Gobierno, hay audiencias ciudadanas, la gobernadora visita las regiones, visita los municipios, la mesa de seguridad la llevamos a las regiones. Pues hay una forma distinta de gobernar, eso es lo primero distintivo. Lo segundo, pues es que comienza a haber ya acciones concretas. Se aumentó, por ejemplo, el presupuesto para el tema de programas sociales, se está disminuyendo la corrupción, se redujo salarios a los altos funcionarios, contrajimos la administración pública, ahorramos 3.500 millones por esta contracción de la administración, y algo que parecía imposible en el Estado. Hoy no contratamos deuda pública para financiar los proyectos. El Estado de México es una de las entidades más endeudadas, más de 60,000 millones, pero este primer año decidimos, por indicación de la gobernadora, no contratar deuda pública, con finanzas sanas, y esto ha dado como resultado que haya una buena expectativa, una buena evaluación de la gobernadora, pues porque está cumpliendo su compromiso de la cuarta transformación en el Estado de México. Horacio, allá en el Estado de México los temas, hay un montón de temas, claro, pero uno de los más sensibles es el tema de inseguridad, ¿no? Donde pasa después muchas cosas que, como en esta franja entre Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Hay crímenes en un lado y los acaban poniendo en otro lado. Muchas veces de la Ciudad de México van al Estado de México. Es así como que lo que vemos muy muy común. Y en esta franja, ¿no? En particular en el oriente de la ciudad. ¿Cómo están atendiendo este tema? Que la verdad es que sí sigue siendo, entre todo, pues todavía el Estado uno de los donde hay más eventos de violencia. Sí, mira, la primera que tomó la decisión la gobernadora es coordinarnos con los 3 órdenes de gobierno. En el caso federal, tenemos la coordinación con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República, en el caso estatal con la Fiscalía del Estado, la Policía Estatal, y también con los 125 municipios, que hemos logrado coordinación para ser operativos, para atender los temas regionales, para atender las causas en los municipios. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, un tema que lastimaba, laceraba al Estado de México era el tema de los feminicidios. Durante muchos años fuimos uno de los primeros lugares, desafortunadamente, en feminicidios. Hoy te puedo presumir, si vale la expresión, se disminuyeron los feminicidios en 35% en este primer año de gobierno. Se redujo el abuso sexual en 10% de los delitos. Se redujo el hostigamiento y acoso sexual en 22%. Son ejemplos de cómo este trabajo institucional coordinado da resultado. Ahí están las cifras. Hay una disminución en robo de transporte, hay una disminución en homicidios. Entonces, están dando resultados. Una estrategia muy concreta, que es coordinarnos, asumir la responsabilidad, no eludimos, como se dice popularmente, el bulto, enfrentamos el problema y creemos que el Estado de México comenzará a moverse de los estados más violentos,
En el caso de homicidios, originalmente estábamos en primero o en segundo lugar de homicidios, ahora ya estamos en el tercer lugar, pues vamos bajando, digámoslo así, la tabla, y eso es un beneficio que se comienza a vivir en nuestro estado. En el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, yo he escuchado tanto en el Zócalo como en otras, en la mañanera también, que muchos de los proyectos, los primeros proyectos de la doctora Claudia va a ser en Estado de México. Incluso creo que ahorita está reuniéndose Delfina con la presidenta allá en Palacio Nacional, y bueno, van a arrancar varios proyectos allí, sociales y también de infraestructura. ¿Nos puedes hacer un resumen de eso? Sí, mira, lo anunció la presidenta en el Zócalo el día de la toma de protesta, el 1 de octubre, lo ha estado mencionando. Hoy se dio el primer encuentro entre la gobernadora Delfina Gómez, la presidenta Claudia Sheinbaum, hace un rato en Palacio Nacional, ya terminó la reunión. Mañana tenemos la visita de la presidenta Sheinbaum, va a estar en Ciudad de Nezahualcóyotl, y ahí vamos a delinear estos trabajos que tienen que ver con, primero, un gran programa de infraestructura para rescatar al oriente del Estado de México, que implique vialidades, que implique agua potable, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con tenencia de la tierra, con acciones de vivienda. Lo vamos a coordinar con el gobierno de México, el gobierno del Estado, los presidentes municipales. Entonces hay una actitud muy importante, muy destacada de la presidenta Sheinbaum de entender que en el Estado de México somos 18 millones de habitantes, solo en el Valle de México más de 10 millones de habitantes, y por eso aplaudimos y agradecemos este trato que la presidenta Sheinbaum va a tener con el Estado de México, y son acciones que van a ir impactando de manera inmediata a mediano y a largo plazo, y en eso pues nos vamos a sumar plenamente. Fíjate que yo que estuve ahí en el informe de Delfina hace como 2 semanas, vi que llegaron los exgobernadores del PRI, ¿no? Vía Montiel, sí, Chaufet, ¿quién más? Había otro, y bueno, no llegó Peña Nieto, pero sí veo que en ese sentido como que no hay un rompimiento total con el priismo que finalmente gobernó por todos estos años en este estado. ¿Cómo es la relación política, pues, entre el gobierno de Morena y los exgobernadores del PRI? Pues mira, ha sido de respeto. Nosotros hemos, como popularmente se diría, corrido la cortesía de invitarlos a los eventos que son del gobierno del estado. Somos respetuosos, no vamos a entrar en ningún momento de confrontación. Sin embargo, pues nosotros vamos marcando por la instrucción de la gobernadora, la maestra Delfina, la política de la cuarta transformación, de ir para adelante en los temas fundamentales, los programas sociales, el combate a la corrupción, la austeridad republicana, y aunque haya este trato terso, por decirlo así, pues nosotros no tenemos ninguna circunstancia que nos saque, digamos, al pasado, y estamos empujando la agenda pública, la agenda política de la cuarta transformación. Yo te diría, pues hay eso, una cortesía que se tiene con los gobernadores, y ellos pues afortunadamente lo han entendido, van a algunos eventos, y pues hasta ahí no hay mayor relación. ¿Cómo va la aplicación del plan C, Horacio? Porque bueno, ya fue, bueno, ahorita los congresos estatales aprobaron la reforma judicial, pero ahora tienen que armonizar, ¿no? Por lo que tengo entendido, sus propias legislaciones estatales para que también hayan elecciones de jueces locales, de magistrados locales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. ¿Cómo va a ser esta aplicación? Porque la verdad es que nadie ha comentado mucho esta otra parte que le toca a los gobiernos estatales hacerla. Y supongo que ustedes lo van a hacer, siendo el gobierno de Morena. Tales unos estados del panistas o priistas se resistan, pero no creo que en el Estado de México. ¿Cómo iría esta parte? ¿Tienes ya alguna temporalidad? Sí, y a ver, primero la reforma en sus transitorios nos obliga a 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma judicial en el caso de ese tema. Ya tenemos mesas de trabajo con el Congreso del Estado, con el Poder Judicial local. Queremos sacar una legislación que aterrice, armonice la reforma judicial de una manera correcta, definiendo con claridad
los preceptos que la reforma federal nos estableció, y en el Estado de México estoy seguro que lograremos una legislación, una reforma constitucional local y las leyes secundarias que hagan viable, que hagan posible y sobre todo que demuestren que estamos en el mejor de los ánimos de que la reforma cumpla su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la reforma de manera importante? Pues que los jueces, los magistrados sean electos por los ciudadanos, y estoy seguro que en el Estado de México se va a cumplir ese mandato. Y la segunda, pues que haya un poder judicial fuerte, que ya electos sean independientes y que sobre todo se garantice la aplicación de la ley. Entonces yo veo que hay buen ánimo, ya estamos trabajando, tenemos ese plazo de 180 días y aquí en el Estado de México, lo podemos decir, habrá aterrizaje de la reforma judicial en materia que se hizo hace unas semanas. Oye, y para terminar, Horacio, tú que fuiste representante Morena ante el INE hace 6, 7 años más o menos, ¿no? Y que incluso me acuerdo que diste la pelea como representante en la primera elección de Delfina. ¿Cómo ves este cambio entre el viejo INE, por así decirlo, y este nuevo INE? ¿Qué va cambiando el tema de lo que tú enfrentabas antes como opositor? Y obviamente con tal vez mucha gente, mucho pueblo, pero pocos cargos políticos. ¿Cómo ves ahora cómo han cambiado las cosas? Y tú en tu particular punto de vista que estuviste ahí, precisamente en el centro del debate, de la guerra y de los abusos también, de en ese momento Lorenzo Córdoba, Isidro Marayama y todos estos personajes. Pues mira, yo creo que estos personajes que fueron, desde mi punto de vista, desacreditando la labor electoral, pues ahora ya se fueron. Yo sí noto un cambio de actitud, un cambio de mayor pluralidad, de mayor tolerancia, de mayor apertura, de revisar los temas a la luz de como se dice popular, de varios lentes, no solo de una visión. Yo creo que eso ha producido que el INE esté entrando en una nueva etapa, en una etapa donde la aplicación de la ley atiende no a criterios políticos, sino a criterios estrictamente jurídicos, donde hay, insisto, esta visión diferente, esta visión distinta, y yo veo con buenos ojos que el INE actualmente se está convirtiendo en un órgano que va a servir al pueblo de México, que va a servir a la democracia y que no va a ser trampolín político de quienes encabezaban en su momento ese organismo. Secretario de Gobierno, muchas gracias por esta entrevista y vamos a estar muy atentos en los próximos días, semanas y meses allá, lo que pasa este estado, el más grande del país, el más densamente poblado y bueno, de los más importantes políticamente hablando. Que tengas un buen día. Igualmente, Nacho, como siempre, a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está Horacio Duarte, que bueno, finalmente en medio de la glosa del primer informe de Delfina Gómez. Y bueno, la verdad es que fue el último bastión que le quitaron al priismo en una elección, y yo me acuerdo mucho la elección, no esta elección de Delfina, la primera elección de Delfina, la que le robaron, porque fue precisamente cuando ese mismo año yo lanzo El Chapucero, y precisamente empiezo a cubrir toda esta elección, y bueno, el cómo horriblemente gana Delfina Gómez la elección, y se la roban en la madrugada, todo eso lo cubrimos, encontramos las pruebas del fraude, en fin, fue precisamente cuando El Chapucero como medio, pues pasa como que de ser un proyecto noticioso, hobby, vamos a llamarle así, a hacer algo mucho más más grande, donde me doy cuenta, y con el que estaba Mauricio también ayudándome, que esto era el nuevo medio, fue con esta elección del Estado de México, por eso le tengo particular afecto a Delfina y en general a ese momento. Y ahí estaba también Horacio, me acuerdo muy bien de él como repito, representante de Morena ante el INE y todo esto que sucedió.